iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? Fue el día 31 de octubre de 1517, quizás ustedes, algunos se acuerden de esa fecha, estaba por allí, cuando un monje católico llamado Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis para reformar lo que él pensaba y entendía que estaba mal con la iglesia de su tiempo. Y él dijo, estos son los 95 puntos donde yo estoy en contra de lo que se ha enseñado y quisiera dialogar a ver si podemos llegar a un acuerdo. Y esto se hacía como hacemos nosotros ahora en Facebook, digamos, o en otras medias sociales, donde ponemos un tema y algunas personas entran a discutir y a decir lo contrario. Bueno, yo hace tiempo que no pongo nada para pelear con nadie, simplemente pongo cosas que no causen mucha pelea porque nunca se gana. Pero Martín Lutero pensaba que había 95 cosas que tenían que ver con el arrepentimiento, que tenían que ver con la fe, con la salvación, con la penitencia, con el papado, y que él quería que fuese reformado en su iglesia de manera que las cosas caminaran de acuerdo a lo que él había aprendido, que la palabra de Dios estaba enseñando, y no de la manera en que se había desviado poco a poco por tantos tiempos. Las cosas no fueron bien para Lutero, y Lutero pues fue perseguido por sus creencias, por sus nuevos puntos de vista. Fue perseguido de tal manera y rechazado que tuvo que huir por su vida, y fue rescatado por una persona que lo llevó y lo escondió en un castillo, donde allí se dispuso entonces a traducir la Biblia a la lengua de las personas. La Biblia en aquel tiempo solamente estaba escrita en el idioma latín, donde la misa o los cultos eran en latín, y bueno, se propuso entonces a escribir para que las masas pudiesen leer por sí mismos lo que la Biblia decía. Y pasado el tiempo, ya que no llegó a un arreglo, en el año 1534, 17 años después, comenzó lo que se llama la iglesia luterana con el primer culto luterano. Y la iglesia comenzó a crecer. Y comenzó lo que se llama la Reforma Protestante, que hasta el día de hoy continúa. La Reforma no se quedó en Alemania, sino que se extendió también a Suiza, se extendió a los Países Bajos, a los países nórdicos, llegó a Francia y llegó al resto de toda Europa. Ahora, esto requería algo entonces nuevo de parte de los líderes de la iglesia reformada. Y decían, bueno, si tenemos una enseñanza que consideramos que está basada en la palabra de Dios, y hay tantas personas que se están uniendo a este gran movimiento protestante, muchas personas están entendiendo la Biblia, leyéndola por primera vez en su propia lengua, escuchando predicar la palabra en su lenguaje propio. Entonces nosotros tenemos que preparar material para que estas personas puedan aprender algo. Y para eso se desarrollaron lo que se conoce como catecismos. Y un catecismo es un sistema de enseñanza por medio de preguntas y respuestas. De ahí tenemos la palabra en la Biblia, catequeo, categeo, que significa enseñar. Y también hay palabras que se deducen como la palabra cátedra, que significa ese asiento donde se sienta el que enseña. Tenemos también catedráticos, y lo que también tenemos es una catedral, quizás han visto, se deriva todo de esta palabra catesis. Ellos comenzaron entonces a pensar qué cosas es importante que las personas comiencen a entender acerca de su vida. Y uno de los primeros catecismos que se crearon, quizás el primero de ellos en la iglesia protestante, fue en el año 1563, y es aquel catecismo que se conoce como el Catecismo de Heidelberg. Y este catecismo cuenta con 52 preguntas. Y estas 52 preguntas están diseñadas para que cada domingo del año
se lea a la congregación la pregunta y que también esta pregunta sea respondida por la congregación y sirva de instrucción a los nuevos creyentes, a los jóvenes y como guía a los predicadores. Y la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg dice de la siguiente manera. Y de hecho la puse también en el boletín, en la parte de la reflexión al frente, la pueden leer si quieren. Dice así: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la respuesta dice de esta manera: que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Además, Él me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por tanto, mediante su Espíritu Santo, también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para Él de aquí en adelante. Una respuesta bastante larga, pero bastante completa en cuanto a lo que representaría el único consuelo, oiga bien, el único consuelo en la vida y en la muerte. Unos 83 años más tarde se reunieron no ya en Alemania, sino en Inglaterra, un grupo de 121 teólogos puritanos para desarrollar un catecismo para toda la nación. Y en aquel momento ellos decidieron que tenían que tener una enseñanza para todas las iglesias, para todo el pueblo que se reunía, y aquellas personas decidieron también formalizar lo que se llama la Confesión de Fe de Westminster, que hemos estado estudiando ya por varios años, ¿no? Hemos ido capítulo por capítulo y el próximo que toca tiene que ver con la iglesia, el capítulo 25. Pero estas personas se sentaron entonces y desarrollaron una serie de enseñanzas tomadas de las Escrituras para que las personas aprendieran qué es lo que la Biblia enseña. Y todas las demás denominaciones pues han tomado de la Confesión de Fe de Westminster una copia para también formalizar una confesión para cada denominación protestante. Pero ellos también comenzaron con un catecismo, y en el catecismo de Westminster la primera pregunta dice de esta manera: ¿cuál es la meta principal y más noble del hombre? La respuesta dice así: el fin o la meta principal y más noble del hombre es de glorificar a Dios, uno, y de gozar de Él para siempre. ¿Se da cuenta? Un poco más corta la definición, pero es así. Es la de glorificar a Dios y gozar, disfrutar de Él para siempre. Y esto se da con sus debidos textos bíblicos que lo respaldan. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿por qué estos teólogos comenzaron con estas dos preguntas? Porque quizás si me siento yo a preguntar o a desarrollar un catecismo de estudio en mi forma de pensar, yo diría, bueno, vamos a comenzar quizás con la creación. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? O vamos a comenzar a hablar acerca de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? O cómo Dios se ha revelado a nosotros. Y quizás yo pudiese estar pensando en muchas otras cosas y no en estas preguntas que esta gente desarrollaron. Pero creo que hay una inteligencia divina en la manera en que fue formado el catecismo y con las preguntas que se hacen, porque tienen que ver ahora con la manera en que las personas deben de comenzar a verse a sí mismas. Tienen que ver con la identidad de cada uno de ellos. ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Y de hecho, ese ha sido el tema que le he puesto a este sermón en el día de hoy: abrazando nuestra identidad, 7 metas para el nuevo año. Así que vemos entonces que llegamos aquí a lo que habla la Biblia en el Salmo que hemos leído en el día de hoy. La identidad tiene que ver, número uno, con quién yo soy. Y normalmente nosotros cuando nos dicen, bueno, dime algo de ti. Yo enseño una clase de carrera a los estudiantes y yo le digo a ellos, cuando usted le piden en una entrevista de trabajo que le diga algo acerca de usted, ellos no están preguntando ni cuántos años tienes, ni de qué país llegaste, ni cuántas veces te has casado o divorciado, nada de eso. Te están pidiendo que le hables acerca de tu experiencia laboral en el área que corresponde a aquello que tiene que ver con lo que ellos quieren contratarte para que hagas como empleado.
No tienes que decir cuántos años tienes, ni qué comida te gusta. Se trata acerca del trabajo. Nosotros, a medida que nos preguntan, dime algo de ti, nos identificamos con lo que hacemos. Uno dice, yo soy maestro, soy carpintero, soy electricista, soy ama de casa. Pero en realidad hay mucho más. Que si nosotros dejásemos fuera todo aquello, tenemos que ver quién yo soy en realidad. ¿Quién es Jorge Trujillo? ¿Quién es cada uno de nosotros? Y número 2, ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros? Y aquí nos habla entonces acerca de esta identidad que tenemos como creyentes en el Señor. Y es ahí donde van estas respuestas. Y este Salmo 37 nos presenta a nosotros dos grupos de personas. Nos presenta a aquellos que por un lado son justos y los otros que son impíos o injustos. Presenta a los que son buenos y presenta a los que son malos. Presenta a los hijos de Dios y presenta a los que no son hijos de Dios. Presenta a los que son gente de fe y presenta también por otro lado a los que son incrédulos. Presenta a los que pertenecen al pueblo de Dios y por otro lado a los que pertenecen a los enemigos del pueblo de Dios. Así que ahí vemos que David se está refiriendo cuando habla, este salmista, el gran rey de Israel, le está hablando entonces a quiénes. Se está dirigiendo a los que se identifican con los que él se identifica. Y él habla a aquellos que son justos, a aquellos que son buenos, a aquellos que son fieles, a aquellos que son pueblo de Dios, a aquellos que le creen a Dios, a aquellos que son creyentes. Nosotros podemos entonces decir en el día de hoy que se está refiriendo también no solamente a su pueblo hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, sino vamos a hablar entonces de nosotros en el día de hoy, en el 2023. Porque si, y no quiero que levante la mano nadie, pero si pregunto cuántos aquí son buenos, son justos, son fieles, ¿verdad? Entonces pues nos identificamos con esto. Decimos, yo soy bueno, yo soy justo, yo soy fiel, yo soy el que guardo lo que Dios dice, yo soy el que obedezco y todo esto lo ponemos a nosotros. Y déjeme decirle que es verdad. Pero es verdad porque Dios ha hecho algo en nuestra vida. Porque si Dios no hubiese hecho algo en nuestra vida, entonces no fuese verdad. Perteneceríamos al grupo opuesto. A los malos, a los impíos, a los desobedientes, a los que no somos pueblo de Dios, a los que no somos seguidores del Señor, a los que no merecemos la gloria sino el infierno. Pero Dios ha hecho algo. Dios ha hecho una transformación en nuestras vidas y para esto, como leímos en el mismo catecismo, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para redimirnos de toda maldad, de todos nuestros pecados, para transformarnos, para cambiarnos y darnos entonces esta nueva identidad que tenemos y ahora podemos decir si lo soy. Pero si no fuese por eso, olvídese que no lo fuésemos. Es más, déjeme decirle algo más, aún después de eso tampoco lo somos. Porque aquí nadie que vino a Cristo después que se convirtió dejó de pecar. Levante las manos los que ya nunca más pecaron de cuando vinieron a la iglesia. Una vez yo hice una pregunta allá y alguien me levantó la mano y digo, no, bájame la mano por favor. Porque aquí no se queda nadie que no peque, todos. Aún después de conocer a Cristo, después de venir a la iglesia, nos damos cuenta que en nosotros hay una tendencia hacia lo malo. Y por eso es que nosotros hicimos una confesión de fe en el día de hoy y cada domingo que nos reunimos tenemos un momento para confesar nuestros pecados. Y es bueno que venga a la iglesia de cada 7 días, el domingo, para que la lista suya no sea tan larga y pueda orar en menos tiempo. Porque si tarda 2 semanas en venir, los minutos que le da el hermano Jorge no van a alcanzar para toda la lista de pecados que hacemos en 2 semanas. Porque nosotros pecamos no solamente con lo que hacemos, sino que pecamos también con lo que decimos. Y también pecamos con lo que pensamos. Entonces, cuando nos ponemos a ver las cosas de esa manera, no somos tan buenos como quizás pensáramos. Pero Dios nos llama buenos, Dios nos llama justos, Dios nos llama, en verdad nos llama perfectos. ¿Y por qué razón es que Dios nos llama de esa manera? Dice aquí la respuesta. Dice que Jesucristo nuestro Salvador, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de la potestad del diablo. Así que Dios no solamente nos ha salvado, sino que nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros por medio del Espíritu Santo podamos también funcionar como Dios quiere que funcionemos en esta tierra. Antes de esto dice la Biblia que estamos nosotros sin Dios y sin esperanza en el mundo. No había nada que nos pudiese salvar. Estábamos perdidos. Éramos un pueblo desconocido, alejado de Dios. De hecho, la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó ¿por dónde? Por su camino. Cada cual escogió por donde mejor pensaba que era el camino. Pero
Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, sobre él, los pecados de todos nosotros. Así que en las páginas del Nuevo Testamento llegamos y aprendemos entonces que nosotros, si somos contados como buenos, como justos, como fieles, como gente perfecta, es solamente por medio de nuestra relación con Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 5, justificados o declarados justos por medio de la fe. Por medio de la confianza, fe es confianza, creer. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Antes no había paz con Dios, pero ahora creyendo tenemos paz con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros hemos sido salvados y perdonados y redimidos y aceptados y podemos decir que somos justos, no es porque tenemos algo que es nuestro, sino porque tenemos algo que se nos ha regalado. Dios nos los ha dado. Hemos sido posicionados o identificados con alguien que nos ha salvado. Entonces, la Biblia nos enseña que hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo. Hemos sido justificados como gente justa y santa por medio de Cristo. Hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Cristo. Santificados por medio de Cristo. Hechos pueblo de Dios por medio de Cristo. Nación santa por medio de Cristo. ¿Cuál es el común denominador? Es Cristo. Es solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, y sin Cristo simplemente no somos absolutamente nada. ¿Cómo va a ser, hermano Jorge? Sí, así es. Quizás podemos ser gente muy importante en la vida, llegar a tener muchos reconocimientos y aplausos, a ser presidente de la nación, ¿verdad? Lo que usted quiera, lo más grande del mundo. Sin embargo, sin Cristo, aquella persona que llegue a alcanzar lo más alto, lo más grande en esta tierra, sigue siendo nada. Jesucristo dijo, sin mí nada podréis hacer. Y también dijo, ¿de qué le vale al hombre que se granjeare todo el mundo y al fin perdiese su alma? Así que lo que somos, lo somos gracias a la obra que Jesucristo, tanto en su vida como en su muerte, ha hecho a favor de nosotros. Y lo recibimos solamente por medio de la fe. Así de sencillo, confiando de todo corazón de que yo soy un pecador que merezco la muerte, pero Cristo ha tomado mi lugar, ha vivido esa vida recta que yo nunca jamás podré vivir y ha muerto la muerte que yo merecía morir. Y al identificarme con ese Cristo que es crucificado en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, entonces dice la palabra de Dios que somos declarados libres de culpa y pueblo de Dios y redimidos. Ahora, yo sé que comenzando este nuevo año, nosotros comenzamos todos a hacer nuevas resoluciones. Yo sé que usted quizás no se lo dijo a nadie, pero alguna gente lo publica, pero en su corazón quizás diga, este año yo voy a hacer esto, esto y aquello distinto. Ahora, yo pienso que podemos hacer metas en la vida, pero también pienso que debemos hacer metas conforme a nuestra nueva identidad. Yo estuve mirando, porque me gusta investigar estos asuntos, y se hizo una encuesta en noviembre del año pasado, del 2022, para ver cuáles eran las metas o resoluciones que las personas tenían para el año 2023. Y el 52% de las personas que fueron entrevistadas dijeron que querían hacer ejercicios. ¿Cuántos quieren hacer ejercicios? Amén. Yo sé que sí. Comer más saludable. ¿Cuántos quieren comer más saludable? Eso es bueno que se comience después de las Navidades, porque comer saludable en las Navidades aquí no se puede, ¿verdad? Mucho lechón asado, mucha costillita, no, hay que entonces empezar después. Así que, y si vamos a hacer la fiesta de nosotros del Ministerio Hispano a fin de mes, pues le espero que espere un poquitico, comienza a comer saludable entonces en febrero. Perder de peso, no levante su mano. Ahorrar más dinero, 39% de las personas. Tener una mejor relación con mi familia y amigos, 37% dijeron que sí. Pasar menos tiempo en la media social. Por favor, hagan eso. Reducir el estrés en el centro de trabajo. Reducir los gastos de vivienda. Comenzar un negocio. Todo esto son cosas buenas. Y si usted hizo una lista de esas resoluciones para este nuevo año, adelante. Haga lo posible. Yo sé que de cada 12 meses se repiten otra vez. Así que si no les resultan las cosas este año, pues no se preocupe, que el año que viene también podemos continuar. Amén, empezamos de nuevo. Bueno, pero yo propongo que mirando el Salmo 37, hagamos ciertas resoluciones que nos ayuden a nosotros entonces a reflejar nuestra nueva identidad en Cristo. Y comencemos con una vida de oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dirija, para que podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Que podamos ver el mundo con los ojos que Dios los ve y analizar las circunstancias como Dios las mira. Porque lo que se ve a los ojos, a la vista de los ojos, muchas veces no es lo que es real.
Hay algo más que Dios está mirando. Así que este salmo, que está escrito en forma de acróstico usando el abecedario hebreo, tiene 2 versos por cada letra del abecedario, nos habla de un problema que nosotros vivimos hoy, pero que también el rey David, el gran rey de Israel, lo vivió hace 3000 años atrás. Juntamente con el libro de Job y el Salmo 73, que nuestro hermano leyó parte de la lectura hoy, que lo escribe uno de los cantantes líderes del pueblo de Israel, Asaf, también tiene que ver con el mismo problema. Y el problema es por qué es que los justos sufren. Ahora vamos a hablar no de perfección, vamos a hablar un poco acerca de la justicia práctica, quizás no absoluta, pero bastante cerca. Aquella gente que no le hace daño a nadie, que no le mete el pie a nadie en el camino, que no roba, que no mata. No. Vamos a hablar de las personas que por lo general tendemos a vivir una vida recta. Y usted dice, bueno, también que yo vivo y mira a fulano que se pasa mintiendo, engañando, extorsionando, haciendo daño, robando y mintiendo, y mira lo bien que le va. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que sufre el justo? ¿Por qué es que sufre el que hace lo bueno? Y nos damos cuenta cuando escudriñamos la vida y miramos al mundo y miramos alrededor y quizás a nuestra propia vida, decimos, pero ¿cómo es posible que una persona tan buena, tan agradable, una persona que está sirviendo a Dios, que no le hace daño a nadie, que ayuda al prójimo, que da ofrenda en la iglesia, que cruza la viejita en la calle, que todo esto vemos, ¿cómo es posible que se enfermó de cáncer y se murió en 6 meses? Y usted dirá, pero ¿cómo es que esto puede ser? Y nos damos cuenta, como también los escritores de la Biblia se dan cuenta, que la realidad es que los justos también pasan dificultades en la vida. Y también los justos pasan por sufrimiento. Y también los justos pasan por enfermedad. Y dése cuenta que yo he puesto la palabra pasan. Y yo lo escribí esto primero y después volví y puse, vamos a poner la palabra pasan porque pasamos. No es que nos quedamos, pasamos por estas situaciones. Los justos también pierden sus empleos, los justos también pierden posesiones, los justos también parecen no recibir el premio de su justicia en esta vida. Así que la pregunta que se hace entonces el salmista, no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando del rey de la nación, el que está haciendo estas observaciones. Y los reyes por lo general pues no les falta mucho, ¿verdad que no? Tienen lo que hace falta, tienen lo diario. Sin embargo, observando lo que está pasando, él comienza a preguntarse qué sucede. Y basado en esto, quiere darle una palabra de aliento a aquellos justos, a aquella gente buena que está a su alrededor, que le escucha para que puedan aprender algo de esto. No sé, pero a veces las personas han dicho, yo no sé por qué me pasa esto a mí, tanto que yo he hecho esto, esto y esto, y mira lo que estoy pasando. Hay gente que han dicho, ¿qué estaré pagando? ¿Lo han oído? Yo oí mucho a mi mamá decir eso cuando me regañaba, ¿qué estaré pagando contigo? Sí, con este muchacho, ¿qué habré hecho en la vida? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Ve? Una vez había un predicador allá en una iglesia donde estábamos yendo y dice que llegó a la iglesia y comenzó a predicar de por qué tiene que ser Cuba que esté con ese hombre ahí por tantos años. Entonces, imagínense, ¿por qué ese malvado dictador comunista llegó a Cuba para destruir la isla y todo eso? Y mientras hablaba decía, ¿por qué no se lo mandaron para allá los puertorriqueños? Y el puertorriqueño que estaba sentado dijo, Señor te reprenda. ¿Por qué Puerto Rico? Pero es así, ¿por qué nosotros nos preguntamos de esa manera? Y hasta la acusación de los que nos rodean también parece ser lo mismo. Todos conocemos la historia de Job, muy famoso, un hombre rico que tenía todas las posesiones, le iba muy bien y de momento se enfermó, perdió todo lo que tenía, se quedó en la nada y completamente allí sin su familia muerta, estaba enfermo, también su cuerpo con sarna tenía, que no podía ni moverse, se restragaba, dice la Biblia, con un pedazo de teja para las llagas en su cuerpo. Y llegaron sus amigos a decirle, por algo te está pasando esto. Algo hiciste o algo tienes escondido. Hay algo que tú no quieres confesarle a nadie, pero sabemos que tú aparentas ser bueno, pero eres un hombre malvado. Porque si tú fueses bueno, nada de esto te estuviese pasando. Si tú verdaderamente fueses un hijo de Dios, si fueses obediente, si fueses justo como tú dices que eres, nada de esto estuviese aconteciendo. Pero también nos damos cuenta de lo opuesto. Y como ya les dije, vemos entonces que el salmista observa que a los malos le va bien. Que a los impíos y los perversos nunca les falta nada. Que a los pecadores en la vida parece que la vida les regala todo lo que desean con sus bienes. Y que los impíos parecen, eso sí, parecen que florecen muchas veces en esta vida. Entonces, llega entonces la tentación a la comparación. Y nosotros comenzamos a decir, ¿sabes qué?
si aquel haciendo lo que está haciendo le va tan bien, entonces yo debo, no me sirve a mí de nada servir a Cristo. No me sirve a mí de nada ser tan bueno. No me sirve a mí de nada portarme bien. Así que vamos entonces a hacer igual. Y es como comienza aquí el salmista hablando sobre esto. Vamos entonces a mirar a aquellos y decir, bueno, si a ellos les va bien, significa que a mí también me tiene que ir bien como ellos y por lo tanto voy a comenzar a hacer lo que ellos hacen. ¿Se da cuenta? Ahora, este hombre, David, había sido escogido por Dios, había sido ungido por Dios, llamado por Dios, reconocido como grande entre su pueblo, había sido alabado y exaltado, coronado y había sido defendido y establecido por Dios sobre la nación. Todo esto le había pasado a David, sin embargo, llega a este lugar y lo que comienza diciéndonos a nosotros es, mira, no tengas envidia de los que están prosperando en su camino. Le leo, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En otras palabras, ¿por qué hay que decirle al justo que no se impaciente, que no se desespere? Porque como dice alguna gente, parece que mi barco nunca llega. A esta gente le llegan todos los barcos y el mío no llega. No te impacientes, no tengas envidia de ellos. Y sigue diciendo, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Así que Asaf lo pone de esta manera. El gran escritor y líder del coro de la nación de Israel. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Salmo 73, verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Wow. Así que eso también puede ocurrir. Ahora, sin embargo, ¿qué quiere Dios que hagamos? 7 puntos rápidos. Número 1, dice ahí, confía en Jehová. Confía en Jehová. Dice, no te impacientes ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, sino que confía en Jehová. Y dice, ¿por qué razón? Porque Dios está a cargo de todos nuestros días. Dios es el que se encarga de esto. Leímos en la respuesta a aquel catecismo que decía que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite y que ni un pelo de nuestra cabeza va a caer si no es la voluntad de Dios. Dios nos está llevando de la mano, camino, paso a paso. Pudiésemos quizás comenzar a pensar que Dios no nos oye, pero entendemos que sí, que Dios nos escucha y que está cerca de nosotros y que no es la imaginación, sino que es la realidad. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que no hagamos contrastes ni comparaciones. Pongamos los ojos no en la prosperidad de los malos y los que están alrededor nuestro, sino en Dios en todo tiempo. Que prosperemos, que miremos a Dios, porque Él es el que nos lleva a nosotros de la mano, aún en medio de la dificultad. No sé cuál sea la dificultad que usted esté atravesando en el día de hoy. Comenzó el año nuevo. Y hay personas en la iglesia que venimos aquí, nos reunimos y la iglesia está llena de personas que están pasando necesidades y problemas. Y cuando usted trabaja en la iglesia y se acerca, quizás a trabajar como diácono, quizás en los ministerios distintos de la iglesia, se da cuenta que las personas pues nos vestimos bien, nos ponemos bonitos, nos arreglamos y qué sé yo, pero por dentro hay un sufrimiento y un dolor que solamente ellos y Dios conocen, que más nadie lo sabe, que se esconde detrás de una sonrisa, pero que necesitan una mano amiga, que necesitan una palabra de aliento, que necesitan a alguien que esté con ellos en el camino. Y dice Dios que nosotros estamos aquí para ayudarnos a caminar en este camino los unos con los otros. Hay personas que le dirán, comenzando este año, le profetizarán, porque hay tantos que profetizan de esa manera, tristemente en algunas congregaciones, todo te va a ir bien. No va a haber ningún problema, las cosas van a marchar, oh, no te preocupes que Dios me dijo que te dijera. Y es muy triste porque muchas personas en su ignorancia pues lo creen de esa manera, pero solamente Dios sabe lo que va a pasar mañana. Nosotros no podemos jactarnos ni del fin del día de hoy, ni qué va a pasar mañana, ni mucho menos el año completo, porque nadie sabe. Pero sí sabemos una cosa, no sabemos lo que va a pasar en los tiempos, pero sabemos y conocemos al que tiene los tiempos en sus manos. Y dice la Biblia que Él nos lleva en camino seguro. Nosotros podemos confiar en Él, no importa si los tiempos son buenos o si los tiempos son malos, porque tampoco les voy a decir que son todos malos. Hay veces que son buenos y hay veces que no son tan buenos, ¿verdad que sí? Número 2, dice, confía en Dios y haz el bien. Haga lo correcto.
No se deje desviar porque a alguna gente le funciona su maldad. Haga siempre lo que es bueno, no importando si usted piensa que está funcionando o no. Siempre funciona hacer lo bueno. De hecho, la palabra de Dios dice en Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, la conducta nuestra debe ser siempre una conducta amable, que tengamos sobre todo misericordia. Sed misericordiosos, porque también vosotros habéis hallado misericordia. De gracia recibiste, das de gracia. Es decir, estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer y vivir una vida justa conforme a la palabra de Dios. Dios nos ha sacado de la perdición, de la condenación, nos ha traído a su familia. No somos perfectos, pero vamos camino a esa perfección, vamos camino a esa santificación total que tomará lugar cuando lleguemos a la gloria. Pero mientras tanto estamos llamados a ser tiernos los unos con los otros, amorosos los unos con los otros, comprensivos los unos con los otros, sencillos y humildes en esta tierra. Que no dejemos que nada de lo que ocurre a nuestro alrededor nos quite el enfoque. Hay quizás que la gente diga, bueno, ¿de qué te vale a ti? Mira tú que vas a la iglesia, lo mal que te va. ¿Sabes que hay dos gente que dice así? Tú que vas a la iglesia y tan religioso que eres y mira cómo estás. Pero no es eso lo que define. Lo que yo tengo o dejo de tener no define quién yo soy, mi relación con Dios. Hermanos, que continuemos haciendo lo que es correcto. Dice la Biblia en el Mateo 24 que a través del tiempo, en los últimos tiempos, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no se enfríe el amor. Que no se enfríe nuestra pasión por Dios, que no nos volvamos apáticos, que no nos volvamos indolentes o indiferentes a aquellas personas que están alrededor de nosotros sufriendo, sino que estemos presentes, sintiendo por ellos y también extendiendo una mano, porque somos los representantes del Señor, de Dios, y queremos hacer lo que es correcto. Ahora dice lo siguiente, llegará un día final de juicio donde toda la humanidad será juzgada. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2? Mire bien, oiga esto. Dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se satisfacen o obedecen a la injusticia. Número 3. Nos llama a que cultivemos la fidelidad. Así que primeramente confiemos en Dios, hagamos el bien y cultivemos la fidelidad. Ahora, este pasaje aquí es un poquito difícil de traducir y varias Biblias como que no encuentran la traducción perfecta para el hebreo que es utilizado y lo han traducido de manera distinta. Por ejemplo, la Reina Valera nuestra, que es la que usamos principalmente en esta iglesia, dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Tenemos también la NBI que dice, establécete en la tierra y mantente fiel. Mantente fiel. Seamos fiel. También vemos que la Biblia en inglés, ESV, dice, amístate con la fidelidad. Y en inglés la Reina King James que dice, confía en el Señor y haz el bien. Dice, y vivirás en la tierra, verdaderamente alimentándote. Así que se ha dado a entender que quizás esto lleva la idea de que confiemos en un Dios que es fiel, que nos alimentemos de la fidelidad de Dios, porque Dios es siempre fiel. Pero también otras versiones nos dan la idea de que significa que seamos fieles. Bueno, ambas cosas están enseñadas en la Biblia. Dios nos llama a que seamos fieles y también nos dice que Dios es fiel. Por ejemplo, la Biblia dice en 2 de Timoteo que si nosotros fuésemos infieles, Dios, ¿qué dice? Permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero también nos llama a que seamos fieles a Él, porque Él es muy fiel a nosotros. Dice en el mismo capítulo, ¿verdad? 37, más abajo en el verso 25 dice, joven fui, este texto me encanta a mí, me gusta mucho. Joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a abrir una puerta. Y mi experiencia en mis pocos años de vida me ha enseñado que de alguna manera siempre se va a resolver. Mi papá murió de 92 años, y cuando me fui a casar estaba en sus 90 años. Y me dijo,
siempre aparece la ayuda, siempre aparece el dinero, siempre aparece la comida de algún lugar. He pasado muchísimos problemas en la vida, muchísimas dificultades en mis 90 años y no me puedo quejar porque siempre de alguna parte aparece el alivio. Así que Dios siempre provee. Una de las cosas que nos llama la Biblia en cuanto a nuestra fidelidad es el ejemplo que tenemos en Daniel. Daniel era un joven que vivía en un mundo perdido, un mundo pagano, alejado de Dios y la verdad. Sin embargo, dice allí que cuando comenzaron a pasar revista de todos los que trabajaban como sabios en el palacio del rey, vieron que Daniel era fiel y que no había ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¡Wow! ¿Cómo será la vida cuando pasen revista acerca de cada uno de nosotros? La Biblia dice que es necesario de los administradores que cada uno seamos hallados como fiel. Así que la fidelidad es muy importante. Y de los infieles se dice todo lo contrario. Cuando la Biblia habla de aquel siervo que fue infiel en la casa, en lo que se le fue puesto a hacer, la Biblia dice que cuando vino el Señor y los llamó a cuentas, en otras palabras, en la segunda venida del Señor, en la segunda venida de Cristo, en el juicio final, dice que se halló que aquel hombre no estaba haciendo lo correcto y su Señor vino en el momento cuando él no lo esperaba. Estaba siendo infiel y dice que le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Número 4, dice allí, deleítate en el Señor. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que las peticiones de mi corazón son tremendo Lamborghini, con una casa grande de 10 cuartos y unos cuantos baños, y eso es lo que yo quiero. Bueno, no es eso lo que está diciendo ahí. Sino que Dios va a estar, porque si usted se deleita en el Señor, va a ser en realidad una persona que va a querer buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. Y no tiene los ojos puestos en las cosas de la carne. La gente en el mundo define el triunfo, define la victoria, define que te va bien por medio de lo que se ve. Pero Dios no define las cosas por lo que se ve, aunque muchas veces nos bendice con lo que se ve, ¿verdad? Porque también estoy en contra de aquellos predicadores que te dicen que no vas a tener prosperidad. Claro, pero ellos quieren tener prosperidad. Porque nadie que yo le diga, ¿cuántos quiere que le vaya mal? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad que sí? Todo el mundo quiere una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, buena comida. Así que es así. Pero lo que entendemos es que esos son las añadiduras. Y en la invitación de esta semana les puse de esa manera. ¿Cuál es mi resolución de este año? Primeramente, yo quiero buscar el reino de Dios y su justicia. Número 2, servir a Dios, ¿verdad? Y después todas las cosas, confiar en Dios y todas las cosas me serán dadas por añadiduras. Los hombres del mundo identifican las cosas como triunfos, según los deseos de la carne, dice la Biblia, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la cual no proviene del Padre, sino del mundo. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver el video que le mandé por WhatsApp. ¿Lo vio? Acerca de este muchacho, este hombre llamado Héctor el Father, el cantante de reggaetón muy famoso. Y si no lo vio, quiero que me diga para enviárselo y vea el testimonio de su vida. Teniéndolo todo, en aquel momento, a punto de comenzar aquel gran concierto en el Madison Square Garden en New York. Dice que es difícil llegar allí y lo tenía vendido completamente. Estaba quedándose en un hotel frente a aquel auditorio, ya listo para salir a cantar, y estaba tan deprimido, tan decepcionado de su vida y tan inconforme y tan vacío que lo que oía era una voz que le decía, tírate desde esa ventana, tírate desde el balcón, no tienes esperanza. Así que puede ser que llegues a tenerlo todo en la vida y aún sigas vacío. Y han sido muchas las personas que han contado esas historias. Y muchos otros que teniéndolo todo, quizás te digan, no le falta nada, sin embargo, se quitan sus vidas. Tristemente. Otra vez, hay quienes se deleitan en estas cosas. Dicen, bueno, no se acuerdan de Dios, no vienen a la iglesia, no hacen nada, no hacen el bien. Están buscando a quién tumbar, como decimos en la calle. Sin embargo, parece que las cosas les van muy bien. Sin embargo, el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Amén. Así que seguimos. Número 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermanos, echen sobre Dios, sobre el Señor sus cargas. Todos tenemos cargas y dificultades en la vida.
Dice, encomienda al Señor tu camino, las decisiones de nuestra vida, lo que vamos a hacer, dice la Biblia, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es ¿cuál? Es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros debemos ser guiados por Dios. Encomienda a Él tus obras y tus propósitos se afianzarán, dice la Biblia. Serán firmes. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro, que Él tiene cuidado de nosotros. Y podemos hacerlo de esa manera, confiando en el Señor. Número 6, calla ante su presencia. Creo que esto es una de las más difíciles, porque nos gusta hablar y nos gusta quejarnos. Y observamos y miramos y tenemos muchas quejas. Pero Dios nos llama a que guardemos silencio ante Jehová, que esperemos en Él y que no nos alteremos con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces hablamos más de la cuenta? Decimos lo que no tenemos que decir. Vamos a callarnos y confiar en el Señor. Y si creemos verdaderamente, como decía la respuesta, que la vida nuestra no nos pertenece y está en las manos de Dios, entonces Dios está haciendo algo bueno por nosotros. ¿Sabe lo que dijo Pablo a la iglesia? Es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que nadie dijo que va a ser fácil. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Más qué? Más confiar. Yo he vencido al mundo. Así que el silencio ante Dios significa confianza, significa entrega, significa que nosotros estamos allí creyéndole a Dios, significa mansedumbre, significa que creemos verdaderamente. Y finalmente, número 7, dice, espera en Dios. Ahora, una de las cosas más difíciles para nosotros es esperar. Nosotros somos una sociedad, una civilización bastante desesperada. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado muchas veces frente al microwave? Dale, que está muy lento. El microondas no se mueve tan rápido como debiera. No podemos esperar, porque aquí tenemos todos automóviles en esta nación, o por lo menos en este país, aquí en el sur de la Florida. Porque aquí la guagua esa que se espera, o el tren, llega de cada hora. ¿Y quién puede esperar eso, verdad? Así que eso es difícil, pero Dios nos llama a que esperemos. Y esperar significa confiar. Confiemos en el Señor, esperemos en el tiempo de Dios. Y muchas veces el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y el tiempo de nosotros no es el de Dios. Así que esperemos que Dios haga las cosas. Porque cuando queremos acelerar las cosas y hacerlo a nuestro gusto, nuestra manera, en nuestro tiempo, las cosas van a ir mal. Y otra vez les recuerdo, si la puerta se cerró, no la empuje y la abra. Esperen en el Señor, que Dios va a abrir otra puerta. Queremos entrar por una puerta y empujarla para que llegamos al otro lado, porque tiene que ser así. Y lo que yo digo tiene que ser, mire, confíe. Si vamos a confiar en Dios en todo tiempo, cuando las cosas van bien, confiamos en el Señor. Como hacía Job. Allí en el medio de su dolor, de su pena, de su sufrimiento, él confiaba en el Señor. De que su vida completa estaba en las manos de Él. Se cierra una puerta, esperamos en el Señor. Ahora, esperar no significa que nosotros vamos a ser pasivos. Porque el que está buscando trabajo no puede sentarse en su casa para esperar que el teléfono suene, sino manda aplicaciones y manda resúmenes y da la vuelta. No estamos hablando de nosotros ser unos vagos, ni ser gente pasiva que no se mueve, o lazy dicen en inglés, ¿no? No, vamos a movernos. Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia, hacemos lo que está a nuestro alcance y dejamos el resultado en las manos del Señor. Eso significa esperar. Que Dios entonces haga su obra. ¿Sabe que no sé cuántos de ustedes han ido a pescar? Yo he ido a pescar y eso es lo más entretenido que hay. Pero me gusta pescar más en el supermercado, que están allí fresquecitos ya pelados los pescados. Usted tira la vara allí del puente, como hacía yo, porque yo en el mar no puedo pescar porque me mareo. Pero tiraba la vara del puente y a veces te pasas horas y horas y horas. El trabajo suyo es tirar la vara allá, y ponga buena carnada, ¿sabe? Y que espere que aquel pez muerda el anzuelo. Y eso hacemos. Vamos a trabajar en la vida, vamos a funcionar, pero confiando siempre, creyéndole a Dios. Confiemos en el Señor. Finalmente dice el salmista aquí, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, óigame bien, haga suyo este texto, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Ese es el verso 23 y 24 del Salmo 37. Así que, hermano, tenemos una nueva identidad. Vaya al gimnasio, baje de peso, coma bien, haga ejercicio, todo eso está bueno. Pero confíe en el Señor.
no camine por vista, sino camine por la fe de esta nueva identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nuestras motivaciones íntimas deben reflejarse en nuestra conducta externa, lo que somos. Quien somos por dentro se ve en la manera que se expresa por fuera. En la vida habrá momentos bien alegres, pero habrá momentos difíciles. Habrá momentos de altura y donde nos deleitaremos, pero también habrá momentos donde sufriremos. Pero busquemos hacer lo que el salmista nos llama, deleitarnos en el Señor, y Él nos concederá los deseos de nuestros corazones. Quiero terminar leyéndole esto. No sabemos exactamente lo que va a traer el año 2023. Estamos comenzando ya hace hoy 8 días. Yo pienso que debemos de alinear nuestra visión con lo que la palabra de Dios nos permite y nos llama a que lo hagamos. Que nos deleitemos en el Señor, que encomendemos a Dios nuestro camino, que confiemos en Él, que nosotros tengamos esperanza en el Señor y que hagamos silencio ante Él. Finalmente, ¿cuál es tu único consuelo? ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Les leo, que yo en cuerpo y alma, tanto en vida como en muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Hermanos, Satanás no puede tocar su vida. El diablo no puede tocarle porque usted no le pertenece, le pertenece a Dios. Además, me preserva de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sin la voluntad de nuestro Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, mediante el Espíritu Santo me asegura que yo tengo vida eterna y me prepara y me dispone de corazón para que viva para Él de aquí en adelante. Feliz y bendecido año 2023. Oremos.